Bien, ya se me habilitó, se hizo un diverso corte de video formal en virtud de que ya se ha concluido con la intervención de las diversas partes, para que conste también en audio y video que esta audiencia no podrá ser entregada a las diversas partes por no conformar la situación jurídica de aquellos, por ello que se hizo tal corte en la continuidad de audiencia. Ahora bien, una vez que se ha escuchado formalmente la solicitud, entraremos a la fase de medios de convicción y datos de prueba si existen de la defensa. Gracias, señoría. Le hago desconocimiento que esta defensa no cuenta con medios de prueba o datos de prueba para deshogar en la presente continuación. Muy amable, sin embargo, el derecho al propio imputado si cuenta con dichas probanzas. No, su señoría, no cuento con ningún medio de prueba. Se cierra formalmente la etapa probatoria a las 00:20 del viernes 6 de septiembre del año 2019. Se inicia el debate y le entrego el uso del micrófono de nueva cuenta a la defensa. Gracias, señoría. Señoría, esta defensa de conformidad con el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción segunda, así como 113, fracción tercera y 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que mi representado momentos antes rindió una declaración en la cual de forma alguna hace la narración respecto de los hechos que fueron materia de la imputación, además que resultan ser los mismos con los que se solicita la vinculación a proceso y de los cuales mi propio representado hace el reconocimiento en una forma expresa, libre y sin coacción. Esta defensa no tiene argumento alguno para debatir la solicitud que fuera planteada por el agente del Ministerio Público. Sin embargo, el propio imputado, ¿alguna manifestación o intervención diversa? Ninguna manifestación, su señoría. No existe motivo de réplica, por ello se cierra la propia fase de debate. Previo a emitir la resolución, Ministerios Públicos, asesor y apoderados, ¿alguna solicitud previa, petición? Ninguna, su señoría. Ninguna, su señoría, de mi parte. Ninguna, su señoría. Formalizo entonces la declaratoria de las intervenciones en su cese y preciso que a las 00:22 del viernes 6 de septiembre del año 2019 se emite la resolución de término constitucional única y exclusivo por lo que vea al imputado Luis Fernando Figueroa Cabrera. Aplico el criterio de jurisprudencia con el número 20-14-800 de la 10ª época, primera sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia penal, libro 45, agosto 2017, tomo 1, página 360, rubro auto de vinculación a proceso. Para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal aplicable, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal. Su interpretación sistemática nos atrae que el juzgador, independientemente de su metodología que adopte al momento de emitir su resolución estructurada, sí aborde el aspecto sobre el hecho y que este hecho tenga una certeza que con una apariencia de delito deberá de justificarse la probabilidad de participación del hoy implicado. No se abordan los requisitos subjetivos, normativos o bien objetivos, normativos y subjetivos, perdón. Se exige estos para el dictado de una sentencia. Hoy se requieren indicios razonables que permitan suponer a quien lleva el uso de la voz lo que ha acontecido como parte formal de la acusación, de conformidad al artículo 130 del Código en la materia. Además de esto, que de las líneas exploradas en la investigación no exista duda al momento procesal de tal tenor. Continuando entonces, en términos amplios de los artículos 316, 317 del Código Procesal, se identifica de nueva cuenta que se resuelve esta situación de Luis Fernando Figueroa Cabrera. Sus datos personales quedan en amplia reserva, de conformidad al artículo 15 del Código Nacional, en relación al 16 constitucional en su párrafo segundo. No paso por alto que los fundamentos y motivos los iré agotando en el propio momento de esta resolución. A ello, los requisitos del artículo 316
nos establece que deberá formularse imputación lo que hoy aconteció a lo largo del día. Además, que se le ha otorgado al imputado su oportunidad de declarar. Indiscutible también es que ha emitido dicha declaración libre, acompañado de sus abogados, tanto en la sala de testigos protegidos como en esta audiencia. Finalmente, de los antecedentes de investigación que expuso el Ministerio Público, se debe establecer con esa certeza y los indicios de que no generen duda, que se ha cometido ese hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de participación del implicado. A ese tenor, se conlleva que el artículo 12 del Código Penal en el Estado nos ilustra de qué debe entenderse por acción o omisión, y dada la formulación de imputación, se atribuye al propio imputado una acción con total voluntad y conciencia, conociendo aún las consecuencias de ese acto, que decidió ejecutarlo para colmar todos sus elementos de manera instantánea. Atraeré el rubro de los datos de prueba que hizo mención el Ministerio Público, han sido desarrollados por aquel y obran también en la carpeta de investigación de cada parte procesal. Ello en términos del artículo 68 del Código, evitando formulismos innecesarios. Es así, el video grabación dispositivo electrónico de la audiencia inicial y vinculación a proceso de la carpeta administrativa 3919/2018 y inicia por la carpeta de investigación en ejercicio de la acción penal con el número 112-715/2018 del índice del Juzgado Segundo de Control especializado también en enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes de este Centro de Justicia Oral, abogado Juan José Rodríguez Velarde, en el que se argumentó que destaca la imposición de la medida cautelar en aquella audiencia de continuación donde se exhibe un contrato de arrendamiento por parte del diverso imputado y de María Cristina Tamayo Salcedo, y que esta exhibición fue a fin de beneficiar la resolución judicial y evitar una prisión preventiva justificada. Sin embargo, ante tales hechos falaces, dicho titular de ese órgano jurisdiccional se percata de los mismos y decide inhibir cualquier tipo de aplicación de dicho contrato. Se cuenta con el oficio 203/2019-2 romano de dicha carpeta administrativa y carpeta de investigación de ese índice de juzgado, con data 31 de enero del 2019, donde hizo del conocimiento al fiscal en el estado de Jalisco el hecho delictivo apreciado por los imputados en tal audiencia celebrada, solicitándole que procediera conforme a derecho por tales motivos. Además, el contrato de arrendamiento que se presentó ante tal órgano jurisdiccional por parte del órgano técnico de la defensa, relativo a esa carpeta administrativa y carpeta de investigación, en el que se le dio el traslado correspondiente a las diversas partes procesales, en la audiencia de vinculación, donde pretendieron hacer creer que María Cristina Tamayo Salcedo, como arrendadora, entregó en arrendamiento al diverso imputado, no al aquí presente, la planta alta de la finca Prados Pirules, número 1178, en la colonia Prados Tepeyac, con fecha de suscripción y celebración del 16 de marzo del 2018, con vigencia de un año, para fenecer el 16 de marzo del 2019. Destacó la institución ministerial que inclusive en dicho contrato se aprecia que aseveró dicha arrendadora ser propietaria de la planta baja y arrendó una planta alta, a la que no detentaba ni posesión ni propiedad alguna, advirtiéndose así la simulación de este acto jurídico. También se recabó como un acto de investigación un escrito suscrito por Eduardo Palacios Peña, abogado del Corporativo de Hospitalidad Latina, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la empresa operadora Holiday Inn Select, en domicilio Avenida Niños Héroes, 3089, en Guadalajara, Jalisco, en el que señaló que existe reservación del diverso imputado Gustavo Adolfo Galaz Ruiz al 23 de agosto del 2018 y que asistía cotidianamente en ese hotel, por no contar con arraigo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se realizó la inspección por la Policía Investigadora José Manuel García Gómez y Octavio Ramos Díaz, con fecha 17 de abril del 2019,
trasladándose al domicilio ya aludido, 1178 de la calle Prados de los Pirules, en la colonia Prados Tepeyac, en Zapopan, Jalisco, a fin de realizar actos de investigación de índole de campo, cuestionando a diversos vecinos, donde se conoció que Gustavo Adolfo Galaz Ruiz no era morador del domicilio, menos aún que lo conocían, y que lo único que escuchaban era pues otro tipo de actividades, pero no de moradores, existiendo así la precisión también que no es utilizado para casa habitación. Se realizó una diversa inspección de este lugar de los hechos, 1178 de la calle Prados Pirules, colonia Prados Tepeyac, Zapopan, Jalisco, del 27 de abril del 2019, describiendo la finca materialmente como lo fue 9 metros de frente con portón metálico, en el extremo puerta estructurada metálica, no visible hacia adentro, y de construcción con 2 niveles. Se realizó la lectura de derechos de la diversa imputada, Alejandra Verónica Difo Núñez, que señala como domicilio procesal ese mismo domicilio al que ya me hice precisa. En ese tenor, la lectura de derechos del diverso imputado, Óscar Carriedo Tamayo, al destacar que también señaló el mismo domicilio que el anterior y que conforma parte del propio contrato de arrendamiento. Se realizaron actos de investigación de los policías investigadores ya mencionados, donde se vuelven a trasladar a la finca en cuestión y realizando investigación de campo para cuestionar a más personas sobre el conocimiento de los imputados Gustavo Adolfo Galaz Ruiz y Óscar Carriedo Tamayo. Se entrevistaron con la persona de apellido Novoa, quien mencionó ser médico y a su vez que no conoce a dichas personas como poseedores de la finca, menos aún había escuchado de ellos, y que veía entrar y salir personas pero no los conocía. Se acercaron a una iglesia, San Roberto, y con la sacristana María Mejía y María Salazar de la notaría parroquial, informaron que nunca habían escuchado de esas personas Gustavo Adolfo Galaz Ruiz y Óscar Carriedo Tamayo. Se realizó la planimetría del lugar, unida con la inspección del lugar de los hechos, anexando secuencia fotográfica con 6 impresiones digitalizadas. Una entrevista se recaba además de este médico que los policías investigadores habían realizado su investigación de campo, formalizando entonces la entrevista de Héctor Rodríguez Novoa, quien manifestó que ese sitio 1178 de la calle Prados de los Pirules, en colonia Prados Tepeyac, en Zapopan, Jalisco, es una oficina de abogados y que aproximadamente 4 años habían realizado la remodelación de la misma y que no conocía a los imputados ni le establecía un contacto con estos nombres por no vivir nadie ahí, por ser un despacho de abogados. También se recabó una entrevista de Sergio Rubén Insunza Bonilla, apoderado en aquel momento de Bimifos, Sociedad Anónima Capital Variable. Justificó que en varias ocasiones asistió a las audiencias de la carpeta administrativa 3919/2019, de la carpeta de investigación 112715 /2018, y que estaba radicada en la agencia 3D Patrimoniales de la Fiscalía en el Estado, y que tanto el imputado Gustavo Adolfo Galaz Ruiz y su esposa Alejandra Torrecillas Burrola tenían como abogados a los diversos imputados Óscar Carriedo Tamayo y Alejandra Verónica Difo Núñez en la audiencia inicial, donde se solicita la prisión preventiva justificada por parte del Ministerio Público, y los abogados argumentaron que tenía un domicilio el imputado Gustavo Adolfo Galaz Ruiz en la zona metropolitana, y que entonces se destacó que era el domicilio procesal de los abogados. Por ello, el juez en audiencia apertura la carpeta por diversa figura delictiva, y entonces se constata que Gustavo Adolfo Galaz Ruiz viajaba a esta ciudad de manera constante y reiterada al radicar en Hermosillo, Sonora, hospedándose en hoteles y no en el referido sitio que estableció el contrato de arrendamiento, y que este hotel es en Avenida Niños Héroes y López Mateos en Guadalajara, Jalisco.
Además de ello, se realizó la investigación de traslado a ese domicilio 3089 de Avenida de Niños Héroes, donde se encuentra el Hotel Holiday Inn. Investigan sobre el hospedaje de Gustavo Adolfo Gala Ruiz. Contactaron a un ex trabajador, Guillermo, en el área de Botones, y este les informa que Gustavo se trasladaba a ese hotel y se hospedaba en diversas ocasiones. Formalizan su entrevista de Guillermo Montaño Lomelí, donde afirma que trabajó en ese hotel por más de 23 años como capitán de Botones, con ese domicilio a que ya mencioné, y su función era su servicio de recibir clientes, los huéspedes, descargar inclusive maletas, motivo por el que le mostraron la fotografía para reconocer al imputado Gustavo Adolfo Gala Ruiz, los policías investigadores, y lo reconoce como don Gustavo, robusto, de 1,80 m de altura, que cotidianamente usaba ropa casual, de manera cómoda, y se hospedaba con esa frecuencia entre 3 o 4 días continuos los primeros meses en el año 2018 y a finales de tal año, que era un cliente frecuente del hotel por no contar arraigo en esta ciudad. Se recabó las copias certificadas del proceso penal 9, diagonal 2018, letra B, del índice del juzgado 11º de lo criminal de Puente Grande, Jalisco, donde refirió a la institución ministerial que Gustavo Adolfo Gala Ruiz, Alejandra Torrecillas Burrola, señalaron como domicilio procesal el mismo que ha sido materia del contrato de arrendamiento, así también materia de los actos de investigación precisados, y se desprende de estas copias también una constancia del juez Jaime Gómez y su secretario de Acuerdos del 7 de marzo del año 2018, donde se señaló por parte de la abogada, también aquí imputada Alejandra Verónica Difo Núñez, su domicilio procesal en el mismo sitio 1178 de la calle Prados Pirules, en Colonia Prados Tepeyac, en Zapopan, Jalisco. Insiste la institución ministerial que de estas constancias también se obtuvo una declaración de Carlos Eleazar Reyes Lucero, donde nombró a un defensor particular, y este recayó a Óscar Carriedo Tamayo, también señalando el mismo domicilio, además de una demanda de amparo del imputado Gustavo Adolfo Gala Ruiz, señalando tal domicilio, y a los mismos abogados aquí imputados, Alejandra Verónica Difo Núñez y Óscar Carriedo Tamayo, para recibir cualquier tipo de notificaciones. Se adiciona una constancia de María Hortensia Ruiz Durón, que también señaló ese domicilio y autoriza a dichos abogados, Difo y Carriedo, para tales efectos procesales. Diversa constancia de Alejandra Torrecillas Burrola, reiterando ese domicilio, señalándolo procesalmente. Demanda de amparo de Rafael Armando Galás Bustamante, María Luisa Palma Leal, Jesús Francisco Galás Ruiz y Norma Verónica Gómez, señalando el mismo domicilio, Prados Pirules, 1178, Colonia Prados Tepeyac, en Zapopan, Jalisco. Juicio de amparo de María Hortensia Ruiz Durón y Gustavo Adolfo Galás Ruiz, señalando ese domicilio, y a los abogados de apellidos Carriedo Tamayo y Difo Núñez como sus autorizados. Juicio de amparo de Luis Carlos Galás Ruiz, María Elizabeth Salido Rivera, Rafael Armando Galás Bustamante, María Luisa Palma Leal, Jesús Francisco Galás Ruiz, Norma Verónica Gómez Arbizu, señalando el mismo domicilio, materia de esta resolución, y autorizando a los mismos abogados como imputados ya en esta causa. La demanda de amparo se adiciona de Armando Navarro Morales, donde se tramitó un incidente por falta de competencia, y que este fue a su vez por Gustavo Adolfo Galás Ruiz, donde reiteró este domicilio y a los mismos autorizados. La notificación del juicio de amparo de María Hortensia Ruiz Durón y del imputado Gustavo Adolfo Galás Ruiz, reiterando el mismo domicilio, materia de estudio, y los autorizados, así como un acuerdo del juicio de amparo de Rafael Armando Galás Bustamante, María Luisa Palma Leal, Jesús Francisco Galás Ruiz y Norma Verónica Gómez Arbizu, señalando el mismo domicilio 1178 de la calle Prados Pirules, en la colonia Prados Tepeyac, en Zapopan, Jalisco, y a los mismos abogados imputados en esta causa.
Se cuenta con una constancia de una copia que se expide relativo de la imputada Alejandra Verónica Difo Núñez como defensora particular con el mismo domicilio procesal aseverado y otras constancias de esa misma naturaleza, donde destaca que es reiterado el señalamiento de este domicilio procesal de Alejandra Verónica Difo Núñez, Gustavo Adolfo Gala Ruiz y Óscar Carriedo Tamayo, siendo un número genérico nunca destinado a planta alta, planta baja, y este número es los dígitos 1178 de Prados de los Pirules en Colonia Tepeyac, Prados Tepeyac, en Zapopan, Jalisco. Y se finaliza con la declaración que emitió el hoy imputado Luis Fernando Figueroa Cabrera, donde reconoció su actividad procesal patrocinando a los entonces y aún imputados en aquella causa, Gustavo Adolfo Gala Ruiz y Alejandra Torrecillas Burrola. Esto aproximadamente el 10 de noviembre del 2018, cuando lo contrataron, y este se encontraba en su domicilio particular, recibiendo una llamada de un amigo, Juan Pablo, que le estaba realizando la invitación para participar y patrocinar la defensa en una audiencia, y a ellos se le pagarían 10,000 pesos por las diligencias que se llevara. Se traslada a este centro de justicia aproximadamente entre 14 horas con 20 minutos, 14 horas con 30 minutos. Se entrevista con Alejandra Verónica Difo Núñez y Óscar Carriedo Tamayo, quienes a su vez le informaron cuál sería la estrategia jurídica, que solicitaron la ampliación por varios tomos y que era la misma estrategia dilatoria que hoy se aplicó, y que esto era para estudiar y en el caso preparar más su pertinencia de defensa. Se entrevistan con dichos imputados, Difo Núñez y Carriedo Tamayo, y le hicieron del conocimiento al hoy imputado Luis Fernando Figueroa Cabrera de la existencia de ese contrato de arrendamiento que tenía el señor Gustavo Adolfo Gala Ruiz, y sobre los hechos que le imputaban por la conducta de fraude específico por simulación. Es entonces que dichos abogados aquí imputados señalaron al declarante Luis Fernando Figueroa Cabrera que habían confeccionado tal contrato de arrendamiento con el imputado Gustavo Adolfo Gala Ruiz en el número 1178 de la calle Pirules, Colonia Prados de Tepeyac, en Zapopan, Jalisco, cuando sabían que él vivía en Hermosillo, Sonora, pero que el contrato lo hicieron para justificar ante el juez un arraigo y que éste evitara imponerle una prisión preventiva justificada. Siguió declarando el hoy imputado Figueroa Cabrera que tanto los imputados Óscar Carriedo Tamayo y Alejandra Verónica Difo Núñez le comentaron del asunto, que era consecuencia de una detención cuando el imputado Gustavo Adolfo Gala Ruiz había asistido a esta ciudad para celebrar un cumpleaños de su esposa, y entonces que sabían que tenía una falta de arraigo en Guadalajara por vivir en dicho estado. Destacaron ambos que sería utilizado este contrato, esto es, Difo Núñez y Carriedo Tamayo a Fernando Figueroa, para justificar en el primer distrito tal arraigo domiciliario. Ampliaron así las 144 horas del término constitucional, momento en que asistió al despacho de dichos abogados, Difo Núñez y Carriedo Tamayo, en el número 1178 de la calle Pirules, en la colonia Tepeyac, en Zapopan, Jalisco, y le indicaron que el origen de la carpeta de investigación era por tales motivos, y que al acudir entonces se percata que también tenía el origen de la imputación diversos actos civiles, mercantiles, agrarios, por el ejercicio de acciones, y que eran a consecuencia del delito que se imputaba a Gustavo Adolfo Gala Ruiz por juicios simulados, por tratar de recuperar bienes que se secuestraron de manera legal, y que el contrato de arrendamiento se había prestado, inclusive la mamá de Óscar Carriedo Tamayo, para celebrarlo con Gustavo Adolfo Gala Ruiz.
realizando así tal acto jurídico, y que iban a condicionar la habitación para dejar pertenencias del imputado Gustavo Adolfo Gala Ruiz y Alejandra Torrecillas Burrola, adjuntando copias que obtuvieron una vez que posicionaron todas esas pertenencias, para entonces inducir en el error al juez segundo de control, enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes de este Centro de Justicia. Adicionó a la declaración tal imputado Figueroa Cabrera, que asistió al reclusorio cuando ya se encontraba detenido Gustavo Adolfo Gala Ruiz, para entrevistarse con él, y que se le hizo inclusive extraño que nunca le pidieron ningún documento de identificación y le informaron que estaba en un área 1 bis, donde están las personas con poder, con comodidades diversas a toda la población. Y al entrar se percata de la presencia de tal imputado Gustavo Adolfo Gala Ruiz, su esposa Alejandra Torrecillas Burrola, el imputado Óscar Carrillo Tamayo y la diversa imputada Alejandra Verónica Difo Núñez. Coincidieron así que este contrato era simulado y que el adjuntar fotografías era evitar la prisión preventiva justificada, que dicho imputado tenía el control en el penal y que no le pedían identificaciones por dicho poder. Se acordó entonces con el imputado Gala Ruiz y los imputados también en audiencia que celebró Carrillo Tamayo y Difo Núñez, que esa confección del contrato se llevaría y se exhibiría para mejorar la situación jurídica del implicado el 15 de noviembre del 2018, cuando previo a la audiencia se entrevistaron los aludidos y siguieron insistiendo en la estrategia defensiva que llevaría momento a momento al ofrecer ese contrato de arrendamiento, a sabiendas de que era una total mentira, una falacia, insistiendo que pese a esa falsedad, el juez advirtió dicha situación al exhibirse tal contrato de arrendamiento y que era un contrato celebrado a modo para beneficiar lo relativo a la situación jurídica de Gala Ruiz, y que en el juzgado noveno de lo penal también se había introducido ese domicilio por parte de la propia defensora en aquel juicio, en aquel proceso, aquí imputada Alejandra Verónica Difo Núñez, y señalando también la esposa del imputado Alejandra Torrecillas Burrola como ese domicilio. Es entonces que, a sabiendas, dichos abogados de tal mentira decidieron llevarlo ante la autoridad judicial, constatando que en todo momento había sido realizado esta simulación de acto jurídico para beneficiar y obtener, en el caso, el error de la autoridad y una resolución contraria a la ley. Posterior finaliza que en la investigación complementaria ampliada, prorrogada, mejor dicho, se le revocó su nombramiento y ya no tuvo conocimiento de estos hechos. Que no quiere problemas con la justicia y por eso declaró de manera libre, de manera voluntaria, el día de hoy, independientemente de que exista una entrevista que se hubiera recabado en la institución ministerial. Lo cierto es que aquella queda superada totalmente al conformarse la legalidad de una declaración ante este órgano jurisdiccional en términos del artículo 114 del Código Nacional, en relación al artículo 20 constitucional, apartado de fracción segunda. Pero lo que se extrae de esta declaración indudable es que acepta el imputado el conocimiento de este acto jurídico que se simuló, donde se obtuvo un beneficio para otros, y así también cuya tendencia fue inducir al error judicial a la autoridad competente, al juez segundo de control, enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes, cuando resolvía la situación jurídica por diversos hechos en la carpeta administrativa 3919/2018 y de la carpeta de investigación 112.715/2018, y que era una resolución que pretendían obtener contraria a la ley. A sabiendas de su actuar, se decidió continuar con tales acciones. Es entonces que esta declaración
viene a conformar aún más la teoría del caso de la institución ministerial, que recordar que esta teoría se conforma de una teoría fáctica, de una teoría jurídica y de un material probatorio, y que este material probatorio al que ya me pronuncié se valora de conformidad a los artículos 259 y 265 del Código Nacional. Una libertad, una lógica, la naturaleza de estos, concatenados entre sí, armónica jurídicamente, para indudable es a la suscrita en el término que estoy resolviendo, que no hay lugar a dudas, que el imputado Luis Fernando Figueroa Cabrera, con voluntad y conciencia, decidió participar conjuntamente con los diversos implicados y con esta participación conformar los elementos que configuran el delito de fraude procesal previsto en el artículo 154 bis del Código Penal en el Estado de Jalisco, al obtener un beneficio indebido para otro, simulando un acto jurídico, como fue este contrato de arrendamiento celebrado entre Gustavo Adolfo Galaz Ruiz con la mamá de Óscar Carrillo Tamayo, del número 1178, en la calle Prados Pirules, en la colonia Prados Tepeyac, en Zapopan, Jalisco, y que este contrato no fue inclusive de la totalidad del inmueble, sino solamente de una parte, la parte planta alta, cuando la arrendadora era únicamente o ostentaba en ese contrato la propiedad de la planta baja. Y así, bajo esta conducta, se trató formalmente de inducir en ese error judicial a la autoridad precisada para obtener esa resolución contraria a la ley. Reitero, a sabiendas de esa simulación del acto jurídico de manera privada. Por ello, considero que en términos amplios de estos actos de investigación y por no existir prueba en contrario que destruya tal acusación al momento que se está analizando tal situación jurídica del imputado, es menester resolver la misma en términos del artículo 19 constitucional para que responda formalmente a un procedimiento en esta actividad desformalizada aún en investigación complementaria que prevé el artículo 211 en su fracción primera inciso B del Código Nacional, resolviendo su situación jurídica a las 00:51 del viernes 6 de septiembre del año 2019 en los siguientes términos. Se decreta auto de vinculación a proceso en contra de Luis Fernando Figueroa Cabrera por existir su probabilidad de participación sin el ánimo de prejuzgar. Cierto es que se ha vencido la presunción de inocencia, pero también lo es que la etapa procesal no permite declararlo culpable o someterlo al escrutinio social o de los asistentes como sentenciado. Por esta razón, deberá entonces, con esta probabilidad de participación, de manera conjunta, al realizarse con voluntad y conciencia, al hecho que la ley señala como delito de fraude procesal previsto en el artículo 154 bis del Código Penal en el Estado de Jalisco, en correlación al artículo 14, fracción primera 15, 19, fracción tercera, de dicha codificación sustantiva, y por no advertir, menos aún se pronunció ninguna de las partes, a una excluyente responsabilidad a que se deba de hacer valer a favor de aquel, de conformidad al artículo 22 de dicha codificación sustantiva, y ello en agravio de la Administración de Justicia y de la propia sociedad mercantil Bimifos, Sociedad Anónima de Capital Variable. Previo a notificarlos formalmente ya de este íntegro de la resolución, solicitaré si existe alguna aclaración, ambigüedad o oscuridad que no se hubiera abordado pero que no afecte el fondo, momento idóneo para que se genere en términos del artículo 69 del Código Nacional. Por su parte, Ministerio Público. Ninguna, su señoría, todo claro. Asesor jurídico. Ninguna aclaración, su señoría. Apoderado. Ninguna aclaración, su señoría. Defensa particular. Ninguna aclaración, señoría. Por su parte, Luis Fernando. Ninguna, su señoría. Agradezco entonces, queda firme la resolución en estos momentos para notificarlos legalmente de este contenido íntegro y entregarles a la postre su término común de 3 días para interponer recurso a apelación en los términos y fundamentos que prevé los artículos 63, 82, fracción primera, inciso A, 467 y 471 del Código Nacional.
Se ordena la extracción de puntos resolutivos que obren como constancia de conformidad al artículo 67 de dicha codificación. La juez séptimo especializado en control, enjuiciamiento y justicia integral para adolescentes, adscrita al Centro de Justicia Concentro en la Jalisco, concluye formalmente la resolución de término constitucional a las 00:54 del viernes 6 de septiembre del año 2019. En ese contexto, continuaremos con la siguiente fase. Ministerio Público, ¿cuál es su solicitud? La imposición de medidas cautelares, su señoría. Escucho formalmente y los asistentes su solicitud. Gracias, señoría. Para garantizar la asistencia del imputado al presente procedimiento, de conformidad corresponde al artículo 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le solicita a usted se imponga la medida cautelar prevista en la fracción primera de dicho numeral, consistente en la presentación periódica ante usted o ante la autoridad que usted determine del hoy imputado, el hoy vinculado, por presentación semanal, su señoría. Asimismo, le solicito que exhiba una garantía económica por la cantidad de 1 millón de pesos para garantizar también su asistencia al proceso, su señoría. Esto que lo haga en términos de 5 días hábiles dentro de la presente. También le solicito imponga como medida cautelar la prevista por la fracción 11ª de dicho numeral señalado, consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, en este caso que se le suspenda el ejercicio de la actividad profesional de abogado, en relación pues a la motivación de la presente es que atentó al derecho de la administración de la justicia. Entonces sería una medida cautelar para que pues ya no siga causándose este tipo de circunstancias. Estas medidas cautelares se lo solicitan por la temporalidad de 6 meses, su señoría. Es cuanto. Bien, en el momento de dicha solicitud se apertura ya el debate. Asesor jurídico. Claro, señoría. De igual manera, considero que efectivamente deben de imponerse dichas medidas cautelares en relación al 155 fracción primera, que es la presentación de cada semana, tal y como lo manifestó el Ministerio Público. En relación a la exhibición de la garantía económica, que se refiere a la fracción segunda de hecho numeral, considero que el monto de esa garantía deberá ser por al menos 3 millones de pesos, lo anterior en virtud de que este procedimiento, si bien es cierto, no se advierte una cuestión de naturaleza patrimonial o económica, no menos cierto es que el mismo deviene de otro procedimiento en donde mi representada ha sido afectada por un monto aproximado de 15 millones de dólares. Y si bien es cierto también, este sistema no prevé que esta exhibición sea para reparar el daño, pues considero que de cualquier manera sí resulta procedente, dado el daño que está sufriendo mi representada, y por lo tanto el que sí se garantice la presentación del imputado a este procedimiento para que se continúe y en su momento se resuelva conforme a derecho. De igual manera solicito la prevista por el 155 fracción quinta, que es la prohibición de salir del Estado y del país, dado que pudiera haber diversa diligencia a la que se le requiriera, y bueno, creo que es importante que el mismo se encuentre dentro de esta demarcación del primer distrito. Igualmente, tal como lo solicitó la representación social, coincido en el 155 fracción 11 respecto de la suspensión por el tiempo que dure el procedimiento respecto de su actividad profesional de abogado. Ello en razón de que la conducta que se le está atribuyendo es precisamente por haber mentido ante un tribunal al haber utilizado un documento
a sabiendas de que el mismo había sido elaborado solamente con el ánimo de beneficiar una medida cautelar o de demostrar el arraigo de una persona para efectos de que no le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por lo tanto, considero que resultan procedentes dichas medidas. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Apoderado legal? Sí, su señoría, mi representada está conforme con lo expuesto por el asesor jurídico en cuanto a la solicitud de las medidas cautelares. Muy amable. Se apertura la intervención en debate. Defensa, libertad. Gracias, señoría. Señoría, una vez escuchadas las medidas cautelares solicitadas por el fiscal, así como una vez que he tenido comunicación con mi representado, esta defensa, tomando en consideración el hecho que se atribuye, no tiene oposición en que se impongan las medidas que fueron solicitadas. Gracias, defensa. Siempre destacar su probidad y sobre todo lo honorable que se ha comportado en esta audiencia a comparación de lo que ya vivimos, ¿verdad? En ese tenor, evitar planteamientos dilatorios, injustificados o innecesarios. Sin embargo, reiterar, me dirijo con Luis Fernando. ¿Tiene alguna manifestación? Ninguna manifestación, su señoría, conforme con la defensa con la manifestación realizada por mi defensa. Muy amable. Tengo nada más una cuestión. El Ministerio Público pide 1 millón de pesos, la asesoría 3 millones. La defensa está de acuerdo, pero ¿en cuál de las dos posturas? Señoría, la cuestión, si bien es cierto, consideramos que las medidas cautelares no tienden a realizar la reparación del daño, sin embargo, estando conscientes de la solicitud que realiza, en este caso, el asesor jurídico, quien de forma alguna es el que representa en forma directa a la persona que tiene un gravamen dentro de su patrimonio, creemos que estamos de acuerdo con lo que peticiona el propio asesor jurídico. Bien, avala entonces tal ampliación. Luis Fernando. Conforme con las manifestaciones realizadas por mi defensor. Gracias. Cierro las intervenciones formalmente a la 1:01 del viernes 6 de septiembre del año 2019. La suscrita juez emite la resolución de medidas cautelares atendiendo la solicitud tanto del Ministerio Público como del asesor jurídico y que avala el propio apoderado legal y que convalida la defensa particular del imputado Luis Fernando Figueroa Cabrera y el propio implicado. Por esta razón se aplican los artículos 153, 154, 155, fracciones primera, segunda, quinta y 11ª en relación al 172 del Código Nacional y se formaliza ante lo proporcional o idóneo, la complejidad del caso y que es inherente someter a estas medidas al imputado para evitar se obstaculice el procedimiento por un término de 6 meses a partir del día de hoy, a que realice la presentación semanal de los días lunes del horario de 9 de la mañana a 15 horas, exhiba una garantía económica de 3 millones de pesos en cualquiera de las formas que prevé la ley, inclusive la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de Jalisco, en los próximos 5 días hábiles. A partir del día en que se actúa, se le prohíbe salir del Estado y a su vez del propio país. Por esta razón y aplicando las disposiciones de esta ley a que hice mención, Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, se le requiere formalmente al imputado para que entregue su pasaporte y demás documentos que permitan salir del territorio nacional. Se remitirá una copia de lo que se está emitiendo formalmente, tanto al Instituto Nacional de Migración como al Consulado Americano, en términos del artículo 48 de tal ley. Por esta razón, se tendrá que informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo señalado y a la propia unidad estatal para que realice su rondín a través de la unidad municipal en visita periódica
que ha proporcionado el imputado. Y se finaliza formalmente con la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional, que será la de abogado, por esta temporalidad de 6 meses. Se da el aviso a la Secretaría General de Gobierno, a la Dirección de Profesiones del Estado, Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, para que tengan pleno conocimiento del atento que se ha realizado a la Administración de Justicia de manera probable, sin ánimo de prejuzgar, en el desempeño de la abogacía o licenciado en Derecho. Reiterar que se ordena también el comunicado a dicha unidad de medidas cautelares para que entre en total ejercicio de sus facultades y atribuciones, que a su vez nos regula el artículo 177 del Código Nacional en relación al 176 de propia codificación. Los notifico legalmente, son los mismos términos, fundamentos que avalé al momento de vincular, para traerlos en aras de evitar formulismos innecesarios. También se ordena extracción de puntos resolutivos para que obren como constancia en acta mínima. La juez encargada del caso ha concluido la diversa fase del procedimiento. Finalizo. Ministerio Público, ¿cuál es su última petición? Es solicitar el cierre para la investigación complementaria, su señoría. Esta Fiscalía propone 3 meses para realizar la investigación complementaria, toda vez que faltan realizar o buscar testigos y hacer entrevistas en relación al hospedaje perdón. Realizar entrevistas para corroborar los hechos aquí, así como pedir informes a diversas instituciones como compañías aéreas para relacionar a los imputados dentro de la presente carpeta de investigación, su señoría. Por ello, la Fiscalía solicita 3 meses, su señoría. Gracias. Asesor. Gracias. Solicitaría la misma temporalidad y nada más agregar un poquito que, si bien es cierto, dichos actos de investigación podría parecer que son relativos a otro de los imputados, no menos cierto es que se advirtió que hubo una conformidad de todos y por lo tanto el acreditar el que uno de ellos no vivía aquí, no tenía arraigo, bueno, pues viene a reforzar el que efectivamente se mintió en ese domicilio y fue una elaboración de un contrato que realmente nunca existió. Pero sí, reitero, 3 meses también considero que sería lo adecuado. ¿Es cuanto, señoría? Bien, apoderado legal. Sí, su señoría, estoy conforme con lo expuesto por el asesor jurídico de mi representada. Se apertura la intervención. Defensa, manifestaciones. Gracias, señoría. Hacer nada más 2 manifestaciones, señoría. La primera, la tocante al plazo de cierre. Esta defensa no tiene oposición, creyendo que es necesario dicho plazo para complementar cualquier dato relativo a la defensa, por un lado, señoría, y por otro lado, una vez que ha sido resuelta la vinculación, así como las medidas cautelares, señoría, en este momento, una vez que he platicado con mi representado, de conformidad con el artículo 460, de igual forma nos tenga renunciando al plazo para efectos de interponer o poder recurrir dichas resoluciones, señoría. Gracias. Primeramente resuelvo, dada la complejidad del caso, se autoriza la investigación complementaria de 3 meses para que fenezca el próximo 5 de diciembre del año 2019. Es entonces que es en fundamentos de los artículos 211, fracción primera, inciso B, 321 del Código Nacional. Momento que se instruye al Ministerio Público, declare cerrada la investigación y proceda a pronunciarse en términos amplios del artículo 324 de la Ley Adjetiva. En el caso de no hacerlo, se aplicará medio de apremio por desacato de 20 unidades de media actualización vigente y vista al fiscal en el Estado para que éste se pronuncie en términos del artículo 325 del Código Nacional. Finalizo entonces con tenerle por renunciado a la defensa de su derecho a interponer recurso de apelación a esta decisión y validaré por su propio derecho al imputado tal aspecto. Muchas gracias, señoría.
Una vez que he platicado con mi defensa, con fundamento en lo expuesto por el artículo 460 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se me tenga renunciando al plazo para la interposición de cualquier recurso en contra de la vinculación. Está homologada entonces la manifestación y decisión formal.